Actividad 6. Antihipertensivos, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y epinefrina. La odontología, al involucrar procedimientos invasivos y el manejo del dolor, requiere una comprensión profunda de cómo los medicamentos interactúan con las condiciones sistémicas del paciente. Y es muy importante evaluar el riesgo y el beneficio. Les voy a dar una breve introducción sobre los siguientes medicamentos. Antidepresivos, sus beneficios. Estos nos van a ayudar a controlar la presión arterial durante los procedimientos dentales y mejorar la estabilidad cardiovascular. Los riesgos. Algunos de estos medicamentos pueden causar xerostomía, lo cual va a incrementar el riesgo de caries e infecciones orales y pueden producir hipotensión orostática. Anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Estos reducen el riesgo de formación de coágulos, pero aumentan el riesgo de hemorragia durante y después de los procedimientos dentales. La epinefrina. Sus beneficios. Este medicamento en anestésicos locales permite una mayor duración con el efecto anestésico y el manejo del control del dolor y actúa como un vasoconstrictor, lo que reduce el sangrado en el sitio de la inyección. Riesgos. En pacientes con condiciones cardiovasculares, la epinefrina puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Ahora que ya hemos terminado esta introducción sobre todo lo que vamos a ver en este video, vamos a ir avanzando uno por uno, pero con más desglosando cada elemento. Las principales clases de antidepresivos y su mecanismo de acción. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinasa. Mecanismo de acción. Esta va a inhibir la enzima convertidora de angiotensina, bloqueando la conversión de angiotensina 1 y 2, una molécula que causa vasoconstricción y retención de sodio. Al introducir la producción de la angiotensina 2, estos van a disminuir la resistencia cardiovascular periférica y por ende la presión arterial. La implicación en la odontología. Estos pueden causar un efecto secundario como tos seca y en casos raros angioedema, lo que puede interferir en la vía aérea. Además puede provocar xerostomía, aumentando el riesgo de caries y enfermedades periodontales. Los bloqueadores de canales de calcio. El mecanismo de acción bloquea el ingreso de calcio de las células del músculo liso, vascular y cardíaco, reduciendo así la contractibilidad y provocando vasodilatación. Esto va a disminuir la resistencia vascular periférica y la presión arterial. En la odontología, puede causar hiperplasia gingival, lo cual complica la higiene oral y puede requerir procedimientos periodontales. Los bloqueadores beta, mecanismo de acción. Actúan bloqueando receptores beta adrenérgicos en el corazón. Estos disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad, lo que reduce la presión arterial. En el área de odontología, al reducir la respuesta del sistema simpático, pueden interferir en la acción de la epinefrina en anestésicos locales. Por último, los diuréticos. Su mecanismo de acción va a promover la eliminación de sodio y agua a través de la orina, lo cual disminuye el volumen sanguíneo y esto trae como consecuencia la presión arterial, disminuye la presión arterial. En la odontología, los diuréticos pueden causar de igual manera xerostomía y aumentar el riesgo de caries. También provoca alteraciones electrolíticas que deben monitorearse en procedimientos largos o complejos. Ahora voy a explicar una tabla comparativa de los antiagregantes plaquetarios. Número 1. La aspirina. Su mecanismo de acción va a ser inhibir la COX-1 y el tropoxano A2. Su dosis estándar es de 75 y 325 miligramos al día. Su vida media es de 2 a 3 horas. Se recomendaciones en los procedimientos odontológicos: evaluar el riesgo de sangrado, no suspender sin autorización médica. Recuerden que siempre tenemos que estar en contacto con el médico del paciente. Copidrogel, bloqueo de receptores de ADP, P2 y 12, 75 miligramos al día, 6 horas. Su recomendación es consultar con el médico, interrumpir solo bajo supervisión
y si el riesgo de sangrado va a ser significativo. Consideraciones antes de los procedimientos odontológicos invasivos. Es muy importante, como punto número 1, monitorear la presión arterial antes de tratamiento para evaluar la estabilidad cardiovascular del paciente. El uso de la epinefrina. En pacientes que toman beta bloqueadores o tienen problemas cardiovasculares, se debe limitar la cantidad de epinefrina en anestésicos locales o considerar anestésicos sin vasoconstrictor. Evaluación de xerostomía. Si el paciente tiene xerostomía, es aconsejable proporcionar recomendaciones para la hidratación y el cuidado oral, ya que la sequedad bucal aumenta el riesgo de caries, como he mencionado anteriormente. Control del sangrado. Para pacientes diuréticos, verificar si presentan deshidratación o desequilibrio electrolítico, ya que puede afectar la hemostasia y la cicatrización. Ahora les voy a explicar este breve esquema sobre el mecanismo de acción. Los betabloqueadores hacen que el corazón palpite a una tasa más lenta y con menos fuerza. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también llamados inhibidores de la ECA, relajan lo que son los vasos sanguíneos, lo que reduce su presión arterial. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, también llamados PRA, funcionan más o menos de la misma manera que los inhibidores de la enzima convertidoras de angiotensina, o sea, relajan los vasos sanguíneos y todo eso. Y los bloqueadores de canales de calcio van a relajar los vasos sanguíneos al reducir el calcio que entran en las células. Ahora vamos a hablar de la familia de los anticoagulantes. Para hacer una breve introducción y recordar un poquito, los anticoagulantes son medicamentos esenciales para prevenir eventos tromboembólicos en pacientes con alto riesgo cardiovascular. En odontología se usa para tratamientos específicos, especialmente en procedimientos invasivos que implican sangrado. Ahorita voy a describir las principales familias de los anticoagulantes. La heparina. Su mecanismo de acción actúa como un anticoagulante al unirse con la antitrombina 3, potenciando su efecto inhibidor sobre la trombina y otros factores de la coagulación. Evita la formación de fibrinas, un componente esencial para la formación de coágulos. El manejo en la odontología. La heparina se utiliza principalmente en ámbitos hospitalarios, debido a que es intravenosa o subcutánea. Es importante evitar procedimientos odontológicos invasivos sin control de la coagulación debido al procedimiento del sangrado. Su vida media y dosis. La heparina no fraccionada tiene una vida media corta de 1 a 2 horas, mientras que las heparinas de bajo peso molecular tienen una vida media de 4 a 5 horas. Ahora vamos con uno muy conocido, antagonistas de la vitamina K, la warfarina. Su mecanismo de acción va a ser bloquear la síntesis de factores de coagulación dependientes de la vitamina K, interrumpiendo la cascada de coagulación y disminuyendo la capacidad de formar coágulos. En el manejo odontológico, dado su alto riesgo de sangrado, los pacientes con warfarina requieren una evaluación cuidadosa del INR antes de cualquier procedimiento quirúrgico dental. Generalmente un INR 2 y 3 es seguro para procedimientos menores. Para valores superiores se recomienda ajustar la dosis, pero bajo supervisión médica. La vida media y dosis. La warfarina tiene una vida media prolongada de 36 a 42 horas. Las dosis varían según el paciente y el INR es monitorizado regularmente para ajustar la dosis. Ahora vamos a hablar de algo muy importante igual, los nuevos anticoagulantes orales, la NaO. Su mecanismo de acción del rivaroxaban y apixaban inhiben directamente en el factor XA, impidiendo la formación de trombina y subsecuente generación de fibrinas. La dabigatran inhibe directamente la trombina, lo cual evita la conversión de fibrinógeno en la fibrina. El manejo odontológico. Los NaO tienen la ventaja de no requerir monitoreo constante en laboratorio,
pero deben suspender su uso antes de procedimientos invasivos, si es posible, para reducir el riesgo de sangrado. La vida media y dosis. El rivaroxaban, su vida media es de 5 a 9 horas, de 10 a 20 miligramos al día. Apixaban, su vida media es de 12 horas, con dosis de 5 miligramos 2 veces al día. El divagatran, su vida media es de 12 a 17 horas, con dosis de 150 miligramos 2 veces al día. Ahora vamos a los antiagregantes plaquetarios. Son fundamentales en la prevención de eventos trombóticos en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Principales antiagregantes. La aspirina. Su mecanismo de acción va a inhibir de forma irreversible la COX-1 en plaquetas, bloqueando la producción de tromboxano A2. La importancia en pacientes con riesgo trombobólico. La aspirina se utiliza ampliamente para prevenir infartos al miocardio y accidentes cerebrovasculares. Su influencia en procedimientos odontológicos. En pacientes que toman aspirina, los procedimientos como las extracciones pueden presentar un riesgo mayor. Su dosis y vida media. Lo típico es de 75 a 325, pero sí es muy importante recordar que su efecto sobre las plaquetas persiste durante la vida de la plaqueta, o sea, de 7 a 10 días. El clopidogrel. Su mecanismo de acción va a ser bloquear los receptores de ADP en las plaquetas. Su importancia en pacientes con riesgo tromboembólico. Es frecuentemente utilizado en combinación con la aspirina en pacientes de alto riesgo en trombosis. Ahora, en la odontología, la suspensión de este medicamento antes de un procedimiento odontológico debe hacerse con precaución y bajo supervisión médica. Y la dosis y vida media es de 75 miligramos, la dosis estándar, y la vida media es de aproximadamente 6 horas, aunque su efecto sobre la agregación plaquetaria persiste más tiempo debido a la acción irreversible en las plaquetas. La IECA, su dosis común es de 5 a 20 miligramos al día. Su vida media es de 11 horas y puede causar angioedema y tos seca. Los bloqueadores de canales de calcio, aquí tenemos el medicamento, sus dosis comunes de 5 a 10 miligramos al día, 30 a 50 horas de su vida media, y su riesgo es la hiperplasia gingival y la xerostomía. El beta bloqueador es de 50 a 100 miligramos al día, 6-7 horas su vida media, y usar con precaución junto con la epinefrina en anestesia local. El diurético tiazídico es de 12.5 a 25 miligramos al día, su vida media es de 6-15 horas y puede causar xerostomía y desequilibrio electrólico. Ok, antes de continuar, me confundí en las tablas comparativas, o sea, van al revés, entonces para que lo tengan en cuenta. Pero las consideraciones farmacológicas sí van bien, o sea, odontológicas. Las consideraciones odontológicas en procedimientos menores como limpiezas o restauraciones, generalmente no es necesario interrumpir el tratamiento. Sin embargo, en procedimientos quirúrgicos como extracciones, cirugías periodontales, el riesgo de sangrado debe evaluarse cuidadosamente. Ahora vamos con la epinefrina. La epinefrina tiene su mecanismo de acción sobre todo en receptores adrenérgicos alfa y beta. Alfa 1, su estimulación provoca vasoconstricción, lo cual va a reducir el flujo sanguíneo, disminuyendo la absorción del anestésico y prolongando su efecto local. En el beta 1, la estimulación de estos receptores incrementa la frecuencia cardíaca y la contractilidad del corazón, y en el beta 2 causa una ligera vasodilatación en el músculo liso de los bronquios. Su dosis en odontología. La epinefrina se utiliza en concentraciones bajas para reducir los riesgos de efectos sistémicos. En pacientes sanos es de 0.2 miligramos de epinefrina por sesión odontológica, y en pacientes con problemas cardiovasculares es de 0.04 miligramos. La epinefrina debe usarse en pacientes de hipertensión, arritmias, enfermedades coronarias y otros problemas cardíacos.
Es importante monitorizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca antes y durante el procedimiento. Usar la concentración más baja posible de epinefrina e evitar inyecciones intravasculares accidentales. Interacción con otros medicamentos de la epinefrina. Puede interactuar con ciertos medicamentos, aumentando efectos adversos. El antidepresivos tricíclicos puede potenciar los efectos hipertensivos de la epinefrina. Beta bloqueadores no selectivos. La epinefrina puede producir una respuesta hipertensiva en pacientes que toman estos medicamentos, y en inhibidores de MAO, estos medicamentos pueden intensificar los efectos de la epinefrina. Casos clínicos. Primer caso clínico. Tenemos un paciente de 60 años con hipertensión arterial controlada con inhibidores de la ECA. Su frecuencia cardíaca promedio es de 130/85 miligramos. Procedimiento programado de extracción de un molar superior derecho debido a la infección. Es importante considerar que la intervención puede causar ansiedad y aumento transitorio de la presión arterial. ¿Qué precauciones específicas podemos tomar antes y durante de la extracción dental para minimizar el riesgo del paciente con hipertensión? Monitoreo de los signos vitales, control de ansiedad, considerar el uso de técnicas de relajación o un ansiolítico suave, consulta médica previa, hablar con el paciente, explicarle para asegurarle y evitar la administración intravascular del anestésico. ¿Cuál sería el tipo de anestésico local más seguro? Yo pienso que la lidocaína con epinefrina. ¿Y qué opciones tengo para controlar la ansiedad y la presión arterial que puede producirse durante este procedimiento? Se puede premedicar un ansiolítico suave o el uso de técnicas de respiración profunda y relajación durante el procedimiento. Mantener un ambiente tranquilo, evitando ruidos, minimizando el tiempo de espera para reducir el estrés del paciente. Si el paciente estuviera tomando un antihipertensivo como beta bloqueador, ¿cambiarían las recomendaciones de la epinefrina? Sí, se debe tener aún más precaución con el uso de epinefrina. En este caso, puede ser más seguro optar por un anestésico sin epinefrina o una concentración más baja de epinefrina para evitar el aumento brusco de la presión arterial. Ahora, caso clínico 2 y último para terminar, tenemos un paciente de 68 años con diagnóstico de fibrilación auricular crónica, toma warfarina con INR controlado. Cirugía va a ser una cirugía menor con un quiste periodontal. El paciente tiene buen estado general de salud, pero está en tratamiento crónico de anticoagulantes. Es crucial encontrar un equilibrio en esto. Entonces, ¿cuáles serían los pasos preoperatorios necesarios para preparar al paciente? Consultar con el médico del paciente, determinar el riesgo de trombosis del paciente y evaluar si es seguro o suspender o ajustar la warfarina temporalmente. Medir el INR. Se debe verificar que esté en un rango seguro. Generalmente es de 2 y 3 antes de poder proceder a un tratamiento quirúrgico. Preparación de medidas hemostáticas y tener agentes hemostáticos. ¿Solicitarías un NR antes de la cirugía? Sí, para mí sería fundamental solicitar un INR actualizado, pero debería estar en 2 y 3, como mencioné anteriormente. Consideraría suspender temporalmente o ajustar la dosis de la warfarina. Todo depende del médico. Recordemos que tienen un trato con el médico tratante del paciente. ¿Qué técnicas utilizaría para minimizar el sangrado durante el procedimiento? Aplicación de agentes hemostáticos, suturas hemostáticas para ayudar a reducir el sangrado, compresión directa con una gasa estéril inmediatamente después de la extracción para formar un coágulo estable, instrucciones postoperatorias estrictas indicándole al paciente que evite enjuagarse, dieta blanda y todo eso. La última pregunta, si el paciente estuviera en un tratamiento nuevo anticoagulante oral, ¿cambiaría mis recomendaciones? Sí. Los nuevos anticoagulantes orales, los que mencioné anteriormente, tienen un perfil farmacológico distinto a la warfarina, ya que tienen una vida media más corta y no requieren el monitoreo de INR. En este caso,
De manera segura se pueden suspender el medicamento 24 a 48 horas antes de la cirugía, pero siempre bajo la supervisión médica. ¿Okay? Tras el procedimiento se puede reanudar otra vez su tratamiento una vez que se haya logrado la hemostasia. Generalmente es en 24 horas. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.